Vamos a tratar, en este tutorial vamos a tratar de generar un texto tal y como se muestra en esta capa de Zaragoza, ¿vale? Fijaros que se trata de un texto que por un lado tiene un trazo, ¿vale? De color, está contorneado con un verde bosque oscuro, un color verde bosque oscuro, y por otro lado el relleno está compuesto en base a dos colores, cada uno de los cuales tiene un efecto de degradado. Vemos que va de un verde más oscuro hacia el blanco y viceversa, de un azul más oscuro a un azul más claro. Sí, hay un doble efecto de degradado, por decirlo de alguna manera. Genero una capa nueva, ¿vale? Bloqueo la capa anterior y esta capa, hago doble clic, la voy a llamar Huesca, ¿sí? Bueno, me voy en el panel de herramientas, selecciono la herramienta de texto, ¿vale? Genero ese marco de texto y escribo la palabra Huesca. Acordaros que el programa, este texto, ahora mismo yo lo podría modificar, es decir, podría variar la fuente de este texto, ¿vale? A mí lo que me interesa ahora mismo es poder modificar el relleno de este texto, ¿vale? Para lo cual necesito generar, ¿vale? Hacer que este texto, el programa lo interprete como si fuese una forma, ¿vale? Como si fuese una forma vectorial, con lo cual me voy a texto, crear contornos, y ahora sí que sí tengo la posibilidad de seleccionar que el relleno sea un degradado, ¿vale? Antes simplemente con el texto introducido desde la herramienta texto, esta opción de poder decirle que sea un texto con un relleno degradado no nos lo permite, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ese primer texto relleno con ese degradado, acordaros que lo que hacíamos era nos íbamos a la ventana de apariencia y debajo del contenido decíamos que añadiese un trazo nuevo, ¿vale? Esto evita, como ya habíamos visto sucesivas veces en clase, que cuando aumentamos el número de puntos esa tipografía se solape, ¿vale? Se solape ese contorno con el trazo, ese trazo, ¿vale? El contorno de ese texto, ese trazo con el relleno, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora va a ser generar, voy a duplicar, ¿vale? Comando C, comando F, edición copiar, edición pegar delante, acordaros, si no desde aquí edición copiar, edición pegar delante, ¿vale? Y ahora lo que tengo es copiado y pegado ese texto delante, lo tengo duplicado, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, cambio el color, modifico el color de ese degradado, le voy a la ventana de muestras, ¿sí? Y voy a modificar, por ejemplo, un marrón, ¿vale? Le voy a poner menos 90, modifico el color de ese degradado y fijaros, tengo por un lado ese texto en rojo y por otro lado el marrón, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser, ayudándome de una máscara, ¿vale? Voy a determinar qué partes van a ser visibles de ese texto en marrón, ¿vale? Con lo cual, fijaros, selecciono por un lado la máscara y por otro lado el objeto a enmascarar, voy a objeto, máscara de recorte, crear, ¿vale? Y ya tengo mi texto, ¿vale? Con ese doble relleno. Por un lado con ese degradado en rojo en la parte de arriba y con el degradado en marrón en la parte de abajo, ¿vale? Esto es una manera. Otra manera, si vuelvo a la ventana de capas, voy a generar una nueva capa, la voy a denominar Teruel. Volvemos a hacer lo mismo, me voy al panel de herramientas, selecciono la herramienta de texto, introduzco Teruel, ¿vale? Y ahora para que me deje cambiarlo y permitirme ese efecto degradado, ¿vale? Tengo que primero vectorizar ese texto. Texto, crear contornos, selecciono ese texto, me voy al panel de degradado,
le doy primero que me haga un degradado, elijo por ejemplo un rojo, ¿vale? Para cambiar, y ahora en la ventana de apariencia, ¿vale? Genero un añadir trazo nuevo, ¿vale? Y sitúo ese nuevo trazo debajo. Voy a poner un color, por ejemplo, anaranjado, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Tengo ese trazo debajo. Muy bien, ahora lo que voy a hacer va a ser comando C, comando F, ¿vale? Veis que tengo ese texto debajo. Voy a hacer el proceso inverso, ¿vale? Que hice antes. Voy a hacer que el texto me funcione como máscara de recorte, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser, para hacer que ese texto funcione como máscara de recorte, acordaros, primero tenemos que desagruparlo, ¿vale? Fijaros que lo he desagrupado, ¿vale? Cada una de las letras el programa las interpreta como la letra independiente, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser selecciono esas letras, me voy a la ventana de buscatrazos, las fusiono y las expando, ¿vale? Y ahora tengo por un lado ese texto en la parte de abajo, ¿vale? Y por otro lado lo que a mí me va a funcionar, ese texto que a mí me va a funcionar como máscara de recorte. Voy a pintarlo en un color negro, colorearlo de negro, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Veis que tengo por un lado texto Teruel, ¿vale? Lo que he hecho ha sido desagruparlo y luego desde buscatrazos fusionarlo y expandirlo. Y ahora voy a dibujar, voy a hacer la forma, ¿vale? Que va a ser la forma vectorial que va a tener ese degradado en la parte de abajo. 90, ejemplo, y vale, fijaros, tengo por un lado, vale, voy a llevarme este objeto, organizar, traer al frente, sí, por un lado tengo ese texto que me va a funcionar como máscara, por otro lado el objeto que vamos a enmascarar, ¿vale? Es justo, lo estamos haciendo de una manera inversa como lo hemos hecho en la parte de Huesca, y por otro lado, ¿vale? Fijaros, por un lado el objeto a enmascarar, ese verde que va a funcionar en la parte de abajo, por otro lado Teruel en negro que va a funcionar como máscara del verde, y por otro lado el texto inicial en rojo, ¿vale? Ahora simplemente selecciono el verde y selecciono el negro, objeto, máscara de recorte, crear.